Un saludo cordial a todos los pastores, líderes, hermanos. En esta oportunidad voy a presentar los espacios de devocional familiar dialógico. El devocional en casa, ese encuentro de la palabra, ese encuentro en la oración, el poder escuchar y esa participación familiar. El devocional familiar dialógico en el sentido formativo es el que reúne a las familias alrededor de la Biblia, en la oración y en esa conversación diaria que transforma esa rutina religiosa en un encuentro participativo y cercano que nos permite escuchar, nos permite preguntar y aplicar la fe a esos conflictos, a esas emociones, a esas responsabilidades diarias, que nos ayuda también a fortalecer pertenencia, confianza y esa comprensión espiritual dentro de un hogar. El diálogo auténtico es el que nos permite aprender desde la palabra compartida a la reflexión. Diálogo, aprendizaje y participación espiritual. La fe se fortalece cuando se conversa, cuando se pregunta y cuando se aplica, ¿no? Y es muy importante esto porque el autor Freire es el que menciona que el aprendizaje nace del encuentro, no de la imposición. Vygotsky es el que menciona la comprensión se fortalece con interacción y mediación significativa. Fowler, este autor, menciona que la fe se desarrolla por etapas y las experiencias, la participación activa, se convierte que la fe en experiencia, ¿no? En experiencia compartida diariamente. La familia aprende a escuchar a Dios, así también aprende a escucharse mutuamente. Obstáculos y fundamentos, ¿no? Hay riesgos del devocional rígido que podemos mencionar, que es convertir el devocional en monólogo adulto, tratar las preguntas de los hijos como falta de respeto, usar esa lectura bíblica o usar la lectura bíblica para acusar o avergonzar o herir en el hogar, mantener ese horario tan rígido que produce rechazo. En la palabra de Dios, en Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 6 al 7, nos enseña algo muy importante, que la fe se conversa en casa, en el camino, en el acostar, en el levantarse, en el trabajo, en el estudio, en el colegio, es diariamente, ¿no? Las estrategias para devocionales dialógicos. Hay prácticas concretas, como por ejemplo lecturas bíblicas breves con preguntas abiertas, esos roles compartidos entre familia, el poder leer, reflexionar, orar, el poder agradecer, aplicación semanal como por ejemplo el amor, el perdón, el servicio y responsabilidades, ¿no? Ambiente seguro para dudas, experiencias, incluso ese testimonio familiar. El devocional dialógico fortalece la fe, mejora la comunicación y convierte el hogar en una comunicación de aprendizaje espiritual. Otro punto tan importante que vamos a tocar hoy es las actividades de servicio compartido. Servir junto con la familia para poder formar empatía, responsabilidad, cooperación y fe práctica. Servicio compartido como práctica formativa. El servicio familiar es el que une esa intención, esa acción y aprendizaje diariamente. Esto permite expresar ese amor, la solidaridad, esa responsabilidad mediante las acciones. Fortalece la unidad del hogar y la sensibilidad social que nos enseña, ¿no? Que lo espiritual cristiano es el que expresa en generosidad, en compromiso, en lealtad. Convierte el aprendizaje moral en experiencia compartida entre las generaciones. La vida familiar cristiana se fortalece cuando sus prácticas cotidianas integran la fe con la acción.
Cooperación, responsabilidad y aprendizaje moral. Hay aportes, ¿no?, principales, como el autor nos menciona, Erickson, que la responsabilidad y el cuidado como tareas del desarrollo humano son muy importantes. Que Kohlberg, que esa madurez moral vinculada a justicia debe ser un bien común, ¿no? Y este autor, Jones, menciona que el servicio desarrolla identidad y responsabilidad social. Putman, que menciona el servicio fortalece la confianza, la cooperación y la comunidad. Cuán importante es esto, ¿no? Que el hogar aprenda sobre la humildad, sobre la empatía y el compromiso con nuestro entorno, con el entorno en el que se encuentra. En los riesgos y fundamentos bíblicos pastorales, hay que evitar activismo sin reflexión, realizar muchas acciones sin dialogar sobre su sentido espiritual, imponer el servicio sin considerar tal vez la edad, las capacidades, las emociones, usar el servicio para presumir esa espiritualidad o buscar ese reconocimiento, ¿no? De aquellos algunos, y ese descuidar descanso, límites y cuidado familiar. En la palabra de Dios, en Marcos 10:45, representa a Jesús como ese modelo de servicio. Y en Gálatas 5:13 nos llama, ¿no?, a servir por amor. ¿Cómo organizar el servicio compartido? Iniciar con acciones muy sencillas, como por ejemplo visitar, ayudar, el acompañar o colaborar con la iglesia, con el hogar, con el prójimo. Reflexionar antes a quiénes serviremos y por qué. Y reflexionar después qué aprendimos y cómo vimos a Dios, ¿no? Convertir el servicio en el hábito mensual, semanal, en el hábito diario, espontáneo, ¿no? El servir juntos fortalece la unidad familiar y convierte nuestra fe cristiana en un amor visible.